grabación de nuestra reunión de hoy. Buenos días a todos, a todas nuevamente. Nuevamente el curso de escritura académica, Universidad Tecnológica de Bolívar. Y en esta semana, como ya todos pudieron darse cuenta, tenemos como tema para estudiar, para revisar, porque en realidad algunos de ellos son temas para revisar. Tenemos las razones versus las falacias, ¿cierto? Ustedes vieron el tema de falacias cuando estuvieron en comprensión lectora en primer semestre. Pues en esta ocasión vamos a hacer una revisión de la temática de algunas de las falacias, ¿verdad? De algunas de las falacias, tal vez las más comunes. Algunas quedan en el aire, pero repito, como es un tema que ya ustedes vieron, que ya ustedes revisaron, ya ustedes estudiaron, esto es una revisión, lo que les invitaría a que si hay algunas falacias que quedan en el aire, usted pues desempolve digamos, esas anotaciones que hizo en primer semestre sobre las falacias, revise para que se actualice, ¿no? en esa relación. Entonces, esta semana es razones y falacias. Las razones, ya nosotros venimos analizando ese tema de las razones, la estructura, cómo se estructuran las razones, etcétera. Pero en esta ocasión la vamos a poner en consideración, ¿verdad? Frente a el tema de las falacias. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de este ejercicio es que usted precisamente logre recordar todo el tema de la estructura del argumento, cómo es el argumento, el tema de las evidencias que vimos pasadas, los datos, razones, cuestión, problema, conclusión, propósito, etcétera, para que fortalezca, ¿verdad? Refuerce ese cuerpo argumentativo de su texto en defensa de la tesis que usted está defendiendo, y además que le ayude también a identificar algunas de las fallas argumentativas que se cometen y que muy probablemente algunos de ustedes de pronto hayan digamos, elaborado algunas razones, algunos razonamientos falaces, ¿verdad? Algunos argumentos que presentaran, algunos de ustedes posiblemente tuvieron falacias argumentativas, una, dos, tres falacias argumentativas, y la idea es que usted, a partir de este recorderis teórico, usted identifique en su texto, en su ensayo, en su borrador, identifique aquellas fallas argumentativas o las debilidades en la argumentación que ha venido realizando. Por ello, de antemano les digo, jóvenes, que este ejercicio vamos a trabajarlo utilizando el borrador. Cada uno de ustedes tiene que utilizar el borrador que usted elaboró en la guía número 7 cuando presentó el esquema decimal. Cuando presentó ese esquema decimal, usted tuvo que esquematizar el ensayo que pues, digamos, visionó, proyectó, elaborar ese esquema. Luego, al final, usted presentó un borrador de un ensayo. Ese borrador lo va a necesitar usted precisamente para mejorarlo, para evaluarlo, a ver qué tan correcto elaboró usted el título, la introducción, que también elaboró el cuerpo argumentativo, que necesita ajustar, si cometió alguna falacia o no, para que en semanas siguientes, las próximas semanas, que estaríamos enviando nuevamente
un segundo borrador, por lo menos ese borrador ya esté mejorado, ¿verdad? Entonces el ejercicio es que usted, ese borrador que presentó en el segundo corte, en la guía número 7, guía de trabajo número 7, esquema del ensayo, usted presentó el borrador necesita utilizarlo ahora para este ejercicio de esta semana. Aquellos estudiantes que no hayan elaborado el borrador, que no hayan presentado el borrador, no quiere decir que no lo tengan. Seguramente tienen su borrador ya elaborado, por lo cual, a pesar de que no lo entregaron aquella vez con el esquema, no hay problema. En esta ocasión usted puede utilizar ese borrador que ya usted tiene preelaborado para realizar este ejercicio de esta semana. El ejercicio no lo realizaremos hoy, es decir, comenzamos a hacerlo hoy. Usted comienza a hacerlo después de ver toda la teoría, pero mañana, en la clase de mañana de las 7, es cuando vamos a socializar. Yo llamaría a alguno de ustedes a que participe, así que tiene que venir preparado. Posiblemente no pasamos todos, pero usted tiene que venir preparado, porque eso es evaluado, no es calificado, pero es evaluado. Recuerden que les he dicho que este ejercicio es más participativo de ustedes que mío, ¿verdad? Yo proporciono las herramientas, los elementos teóricos para recordarle la guía. Yo les guío, los voy guiando digamos, de cómo elaborar de la mejor forma su trabajo, pero mayoritariamente el ejercicio aquí, la participación aquí es de usted. Entonces, hoy comenzamos. Yo les dejo a ustedes el espacio al final, les dejo el espacio para que comiencen a realizar el ejercicio, y mañana tienen todo el día para realizarlo, y mañana en clase yo llamo a cualquiera, o cualquiera que quiera participar voluntariamente, pues puede decirlo y participa presentando los hallazgos que tuvo en la revisión de su propio ensayo, siguiendo una rúbrica que ya les mostraré. Yo les voy a mostrar una rúbrica que vamos a utilizar. Esa misma rúbrica se utiliza para el borrador del ensayo, y es la misma que yo voy a utilizar para la evaluación final de su ensayo, ¿ya? Entonces, simplemente es un ejercicio para fortalecer aquellas debilidades que usted seguramente viene presentando en la elaboración de su ensayo. Listo. Les adelanto, ya les he dicho a los otros grupos, esta semana estoy probando una nueva metodología de trabajo, porque normalmente yo venía presentando, presentando las diapositivas y realizando la explicación pues de una vez en vivo, y la verdad es bastante agotador. El ejercicio que estoy intentando esta semana es, yo traigo ya preparada la explicación de la diapositiva, la tengo en un video explicado por mí, digamos, mi voz, por mí. Yo se las voy a poner ahora, usted va a estar atento, y al final hay un espacio de preguntas o comentarios, preguntas, respuestas o comentarios. De pronto que tenga un comentario sobre algo, una duda, se presenta al final, y luego de ese espacio de socialización, luego de ver el video, luego de ese espacio de socialización, entonces yo les muestro a ustedes, hacemos un ejercicio práctico aquí con la rúbrica que usted va a utilizar, que yo les voy a proporcionar, y un ensayo que yo traigo de un estudiante del semestre pasado, para que lo miremos y veamos específicamente cómo va a hacer usted el ejercicio de autoevaluación, se le llamaría eso, ¿ya? De autoevaluación de su ensayo. Insisto, para aquellos que de pronto pensarán que esto, digamos, no tiene ningún significado o no tiene ninguna importancia y no lo voy a realizar. Aquellos estudiantes que participan aquí,
lo pueden decir, eso se ve reflejado en la nota. El profesor digamos, todo profesor de cualquier institución educativa superior o básica secundaria, además de evaluar la formación, además de evaluar el conocimiento, es decir, el saber y el saber hacer, también se evalúa el ser. Y el ser es precisamente el tema del respeto, el tema de la participación, mirar qué tanta facilidad tienes tú para desenvolverte, por lo cual les invito a que pues pierdan el miedo y participen mucho más en la clase. Bueno, no siendo otro aspecto, voy a comenzar entonces con el video. El video dura alrededor de 30 minutos, 30 y pico minutos, 30 y algo de minutos, por lo cual cuando terminemos ese video, hacemos un receso y luego retomamos para el espacio de socialización, de preguntas, respuestas o comentarios. ¿Listo? Desactivo la cámara, desactivo el audio para que no haya interrupciones. Bueno, no sé si les dije, el video salió con el audio, por lo menos en mi computador salió con el audio un poco bajo. Yo tengo que subirle todo el volumen para poderlo escuchar. Comienza bajito y después se va subiendo, lo comprobé hoy. Comienza bajito, luego se va subiendo, pero si usted allá sube el volumen o si utiliza unos audífonos, se puede escuchar, los audífonos amplifican el sonido, se puede escuchar mucho mejor. Entonces, desactivo la cámara, tengan paciencia al video, desactivo la cámara, desactivo el audio y los dejo con el video y nos vemos entonces cuando termine pues, las explicaciones. Hola, buenos días a los estudiantes. Una vez más estamos en el curso de escritura académica. En esta ocasión vamos a estudiar, vamos a tener en cuenta el tema de las razones y las falacias. Vamos a recordar, porque este es un tema que ustedes vieron en comprensión lectora en primer semestre. Así es que les va a servir simplemente de recorderis, pero que es preciso que tengan en cuenta para que eviten ustedes caer en algunas falacias en sus ensayos académicos, ¿verdad? Profe, se entrecorta. Y también les ayudará a reforzar precisamente. ¿Laura fue la que habló? Laura. ¿O quién me habló? Pues disculpen. ¿Quién me habló? ¿Quién me dijo que se entrecorta? Yo, Laura Gil. Laura, ok, listo. Sí, hay unos espacios que se entrecortan, digamos, pero no demora mucho, al inicio no demora mucho. Como digo, denle en paciencia, que se darán cuenta que va mejorando el audio, va aumentando un poco más, y no habrá interrupciones, o habrá de pronto una que otra interrupción mínima, pero el sentido no se pierde de la explicación. Denle un poquitico de paciencia, un segundito. Las razones que ustedes presentan para sustentar sus tesis, para sustentar sus ideas, ¿no? ¿Cierto? Los puntos de vista que usted plantea en sus ensayos, que van a plantear en sus ensayos. Entonces, vamos a comenzar revisando qué es lo que, cómo se configura, a recordar la estructura del argumento según cómo ustedes lo estudiaron con Álvaro Díaz. Ustedes vieron esta estructura de Álvaro Díaz. Entonces, lo primero es que los argumentos se configuran, se constituyen a través de unos pilares específicos. ¿Cuáles son los pilares? El primero de ellos es la cuestión. Sabe que siempre, esto ya lo venimos viendo desde hace rato,
el argumento, el ensayo argumentativo, ¿cierto? Está estipulado a partir de una cuestión, de una problemática que usted está buscando resolver, explicar, ¿cierto? Luego de eso hay un propósito. ¿Qué propósito es lo que usted busca a partir de la investigación, del análisis? ¿Qué es lo que usted busca? Si busca defender, si busca convencer a alguien, si busca sugerir, cambiar una actitud, ¿verdad? Entonces, su argumento tiene un propósito específico. El tercer pilar de eso es la conclusión precisamente y el punto de vista. La conclusión y el punto de vista es esa postura que usted plantea y esa conclusión a la que usted llega precisamente luego de analizar las razones, las premisas, luego de analizar digamos, los elementos constitutivos, los elementos que sustentan precisamente ese punto de vista y esa conclusión, ¿verdad? Ese es el tercer pilar. El cuarto pilar son los datos y las evidencias. Y este punto específico fue el que vimos la semana pasada, ¿verdad? El cual está constituido por unos hechos concretos. Usted puede echar mano de unos hechos concretos para sustentar la conclusión suya, ¿verdad? La conclusión a la que usted llega y en relación con la problemática que usted está abordando. También puede usted echar mano de ejemplos, acuérdense de la argumentación por ejemplificación, ¿verdad? También puede echar mano, puede abordar situaciones específicas, experiencias personales, por ejemplo, o experiencias o anécdotas de alguien más que le permitan a usted explicar o aclarar algún hecho o algún argumento específico, ¿verdad? Y también puede echar mano de las estadísticas de, bien sea organizaciones como el DANE, por ejemplo, o la policía, si usted está mirando algo que tenga que ver con la violencia, con la inseguridad, entonces el número de robos, esas estadísticas usted la puede utilizar también para sustentar, para evidenciar y sustentar la conclusión a la que usted llega. Los criterios de expertos obviamente también tienen que ver con el tema de autoridad. Usted busca unos expertos que hablaron sobre el tema y sustenta, toma de estos expertos algunos elementos de los que ellos han abordado y usted los presenta para, digamos, fortalecer o robustecer sus argumentos. El quinto elemento tiene que ver con el garante. Recuerden ustedes que el garante es precisamente ese puente que conecta los datos, las razones, las evidencias, que conecta todo eso con la conclusión. Es decir, el garante es como si usted tuviera un peaje, usted tiene un peaje y ese peaje es la talanquera, ¿verdad? Es decir, el garante le levanta la talanquera para que usted dé paso de las conclusiones, perdón, de las razones o de los datos o de las evidencias, le da paso a llegar a una conclusión específica, ¿cierto? Usted analiza esos datos, analiza esas evidencias, esas razones, y luego de ese análisis le ayudan a concluir algo, ¿cierto? A presentar un punto de vista. El garante es lo que le ayuda a usted a llegar a eso. Bueno, les recuerdo, esto fue un tema que ustedes ya revisaron en la estructura de argumentación con comprensión lectora. Bueno, obviamente las razones y las premisas también hacen parte de el sexto pilar del argumento, ¿verdad? Acuérdense que las razones y las premisas están precisamente constituidas de datos, evidencias, hechos, ciertas situaciones, datos estadísticos. Y finalmente, el argumento también está constituido por lo que se conoce como la concesión, pero también la refutación. Si hay concesión, también hay refutación, por eso es que están juntos ambos, ¿no? Porque usted le concede algo de importancia al argumento contrario al que usted está planteando, es decir, hay un contraargumento a su argumentación, usted le da reconocimiento y finalmente refuta ese punto de vista o
o ese argumento contrario al suyo lo refuta. ¿Ya? Esa es otra manera también de estructurar un argumento. Bien. A continuación, vemos entonces los elementos constitutivos del argumento. Acuérdense bien que un argumento usted lo plantea primero a partir del etos, ¿cierto? El etos. El etos es aquello que usted apela, por ejemplo, a la credibilidad, a la experiencia por ejemplo, si usted busca un criterio de experto, del experto. Si usted busca una organización y toma unos datos, usted apela al carácter de credibilidad, perdón, al carácter, a la credibilidad y a la experiencia al reconocimiento que esa fuente que usted está utilizando tiene. Usted apela a eso y por eso lo usa, ¿cierto? También, por otra parte, está como elemento constitutivo del argumento el patos, lo que se llama el patos, que son esas emociones, esos sentimientos, esos valores o esas creencias que tiene el auditorio y a las cuales usted apela para moverle las fibras y lograr que ellos, digamos, lograr el objetivo o el propósito de su mensaje. Si usted quiere defender una postura, si usted quiere sugerir un cambio, si usted quiere explicar algo, apela a esas emociones, a esos sentimientos, a esos valores para lograr el objetivo e impactar en ese lector ideal al cual usted dirige su ensayo. Y finalmente el logos, que es ese razonamiento crítico, esas razones o esas evidencias que son pertinentes, es decir, que se relacionan de verdad con el tema que usted está abordando, usted apela a ese razonamiento crítico, a esas razones, ¿verdad? A través del logos. Como repito, elementos constitutivos hacen parte de un tema que ustedes ya vieron previamente. Bien. Ahora, ¿qué es eso de las razones, verdad? ¿Cierto? Las razones precisamente es un cuerpo, ¿cierto? Es un cuerpo de contenido argumentativo que te ayuda a la defensa de la tesis que tú presentas, ¿cierto? Recuérdate que la tesis es una afirmación que tú haces, frente a una problemática, frente a un tema específico, ¿verdad? ¿Y para qué o qué se quiere lograr con estas razones? Usted quiere ofrecer una posición crítica, ¿cierto? Cuando usted presenta las razones, usted lo que quiere es ofrecer una posición crítica. ¿Para qué? ¿O sobre qué? Sobre, por ejemplo, algo que le parece a usted justo o injusto. Usted va a plantear un punto de vista en cuanto a algo que le parece justo o injusto. Y usted asume una postura, ¿cierto? Es injusto esto y esto y esto. O es justo esto y esto y esto, ¿cierto? También hacia algo que es conveniente o hacia algo que es inconveniente, ya sea para ti, para la sociedad, para un grupo humano específico, ¿cierto? Y finalmente lo que se prefiere, lo preferible o lo que es probable, algo que sea preferible o algo que sea más probable que otra cosa. Entre dos aspectos hay algo que sea más probable que el otro, entonces usted plantea, digamos, esas razones precisamente para de manera crítica establecer una postura frente a eso. Bien. Ahora bien, precisamente las razones deben satisfacer tres condiciones básicas para lograr el objetivo que usted quiere. ¿Cuáles son esas tres condiciones básicas? Primero, que sean pertinentes, ¿cierto? Atinentes, deben ser pertinentes con la posición tuya, con la posición que planteas en la tesis. Es decir, esas razones que tú presentas deben apoyarlas y no contradecir tu tesis, ¿no? Las razones que también permiten, utilizan las razones también porque le ayudan a dar detalles, ¿cierto? Proporcionan detalles, ¿verdad? Detalles pictóricos, como veíamos en algunos de los casos, sobre la tesis, que evidencian la tesis y precisamente te ayudan a evitar algún contraargumento, ¿verdad? Algún contraargumento que pueda debilitar tu argumentación, tu ensayo, ¿cierto? Tu argumento más que todo. Entonces, las razones precisamente proporcionan esos detalles que evidencian la tesis que quieres defender. Y finalmente, el tercero es que las razones deben expresar verdades probables y confiables.
confiables, es decir, que tu lector ideal, que tu auditorio sienta que cuando tú le estás presentando esas razones, tú le estás hablando desde la verdad y desde la probabilidad de que puede suceder algo, ¿cierto? Entonces, para lograr el efecto de que tu auditorio, tu lector, te entienda lo que quieres lograr con ello. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué necesita, verdad? Para establecer las razones, precisamente se necesitan datos y evidencias, que lo veíamos la semana pasada y lo vimos ahorita en el modelo que les presentaba. Los datos y las evidencias hacen parte, los hechos, las situaciones, los ejemplos, las estadísticas y los criterios de expertos. A esos son los que se llaman razones y a esas también se le llaman premisas, ¿ya? Ahora, ¿cuándo tienes tu problema como ensayista en la construcción de tu respaldo, es decir, tus evidencias, de tus datos? Precisamente cuando se contradicen, ¿cierto? Cuando contradicen las razones, contradicen las evidencias, ¿cierto? Cuando existe otro juicio de valor más sustentado que el tuyo, cuando no existen detalles ilustrativos, cuando las razones son vagas, son ambiguas, ¿verdad? Cuando no son pertinentes al problema que tú estás debatiendo, al que tú estás tratando, o bien cuando las premisas se basan en presunciones, en presuposiciones que pueden llegar a ser cuestionables por cualquiera o rápidamente cuestionables, ¿cierto? O bien cuando incurres en algún tipo, evitar precisamente las falacias. Y ese es el tema que digamos, al cual aterrizamos ahora. ¿Cuándo son cuestionables precisamente esas presuposiciones? ¿Cierto? Cuando usted se basa en estereotipos, por ejemplo, en prejuicios, cuando usted utiliza una información desactualizada. Por eso se les recomienda que si usted está tomando datos de algunos artículos, de algunas artículos científicos, que sean artículos de por lo menos 5 años desde el presente hacia atrás, 5 años, para que sea una información actualizada. Y finalmente, cuando tú ignoras la materia de la cual estás hablando, si tú no has investigado nada, precisamente puedes caer en este tipo de presuposiciones y pueden ser cuestionables. Para eso tienes que investigar. Y finalmente, tienes que presentar evidencias, tus argumentos, tu cuerpo argumentativo debe constar de suficientes evidencias que sirvan a tu... ¿Okay? Ahora bien, ¿qué son eso? Las falacias. ¿Qué se entiende por falacias? ¿Qué son las argucias argumentativas? Normalmente presentamos unos razonamientos que a primera vista nos parecen que son fiables, que son confiables, que son correctos, que son razonables, que siguen una interpretación adecuada, ¿verdad? Razonable, pero que al final tienen algún defecto, tienen alguna falla, también se le llama falla argumentativa. Por eso se cae en la falacia, lo que se conoce como falacia. Hay que evitar eso, ¿verdad? Y precisamente, ¿por qué? Porque eso nos ayuda precisamente a ser más crítico cuando estemos analizando el argumento de otro, pero también a escribir con mayor atención, con mayor cuidado, con mayor precisión, para poder sustentarlo. ¿Cuáles son los tipos de falacias o de argucias argumentativas que conocemos? Aquí vamos a relacionar solamente unas cuantas, ¿verdad? Desviarse de la cuestión es la primera, recurrir a factoides, falacias del hombre de paja, ataque personal, generalización apresurada, razonamiento circular o petición de principio, apelación a las emociones o sofisma patético, falso dilema, falsa analogía, falacia de la falsa autoridad, falacia de accidente, falacia de la falsa relación causal y la falacia del falso consenso, que ya miraremos cada uno. Es desviarse de la cuestión. ¿Cuándo caemos en una falacia de desviarse de la cuestión, verdad? Es decir, la persona que está argumentando desvía el tema, desvía la cuestión, desvía el problema
hacia un aspecto totalmente distinto al que se está discutiendo, precisamente para distraer la atención, ¿verdad? Para cambiar de tema y desviarse de la problemática que se está planteando y de la cual se está discutiendo, ¿verdad? Entonces, para ello presenta razones que no son atinentes, no son pertinentes con la problemática. Ahí tenemos dos ejemplos, ¿cierto? En el ejemplo escrito, por lo menos vemos que alguien dice: no entiendo la raraca que han armado algunos sectores de la ciudad por las enfermedades y muertes de algunos animales del zoológico bajo mi administración. Entonces esta persona presenta, el problema es que mueren muchos animales, y luego presenta como argumentación, digamos como razón, el hecho de que mueren cientos de niños, y desvía la atención sobre la problemática que es su inoperancia para cuidar a los animales del zoológico que él está administrando, ¿cierto? Bueno, el segundo es un poco más chistoso, que se los dejo allí simplemente digamos, como humor, un poco de humor. Tiene que ver con la situación, porque bueno, habla sobre tesis y él termina hablando de lo que necesita es amor y eso. Bien. Recurrir a factoides. ¿Qué es eso de factoides? Factoides quiere decir hechos falsos, ¿verdad? Son hechos que no existen, datos que no existen. Entonces, cuando se recurre a factoides es cuando se presentan precisamente una información falsa como si fuera verdadera, una información inventada, ¿cierto? Entonces, tenemos dos. La imagen también, como pueden ver, también es un poco de humor, ¿cierto? La película más larga de la historia dura 3 días y 15 horas, una gran mentira. Y bueno, lo que está escrito allí también habla sobre algo que fue desmentido por el Pentágono, de las relaciones que había con Al Qaeda, con Saddam Hussein, etcétera, y que simplemente llevaron a George Bush, el presidente de Estados Unidos de ese entonces, a invadir Irak, porque sí, bajo una precisamente una falacia argumentativa, porque presentaron factoides. La falacia del hombre de paja, ¿cuál es? Precisamente se crea una imagen distorsionada de algo que planteó la otra persona, ¿verdad? La persona plantea un tema específico y se distorsiona, ¿verdad? Se tergiversa lo que dijo la persona para llevarla, digamos, al punto de vista que me conviene a mí y poder atacarla a partir de allí, ¿cierto? Entonces se le atribuye al rival algo que no ha dicho, se descontextualiza las afirmaciones que él ha hecho, se distorsiona el verdadero punto de vista que él planteó para poder atacar el que yo quiero atacar, ¿cierto? Entonces, podemos ver, por ejemplo, en el tema del ejemplo, no estoy de acuerdo con que incluyamos a ese político en el proyecto fotográfico, pues ha demostrado ser corrupto, etcétera. Y el segundo dice: yo sí creo, porque entonces nosotros somos fotógrafos y entonces las fotos se hacen con químicos y por ser tóxicos entonces y contamina, entonces no deberíamos ser fotógrafos. Entonces se desvía totalmente de la cuestión, que es el hecho de que se está fotografiando a políticos corruptos, ¿cierto? El tema es la corrupción. Bueno, ahí está, no deberías comerte eso, y la persona termina yéndose hacia otro tema. Aquí tenemos otro ejemplo de la falacia del hombre de paja, ¿verdad? Un tipo no quiere comprar, no quiere recibir o comprar nada de flores ni nada, y la persona simplemente se desvía hacia el hecho de que le guste. El ataque personal o el argumento ad hominem, que es bastante conocido. Aquí están los más usuales, ¿cierto? Los más comunes. El ataque personal es aquel que busca desacreditar al adversario, pero no se hace a partir de argumentos, a partir del ataque a los argumentos del adversario, sino al adversario mismo, ¿cierto? A la persona misma. Entonces allí se cae en lo que se le llama como argumento
ataque personal o argumento ad hominem, ¿verdad? No se debe denigrar a nadie solo por los libros que lee. Por cierto, para los que leen a Coelho, denigrar significa insultar, y allí vemos precisamente un ataque personal a las personas que leen, aquellos lectores de Coelho, ¿verdad? Bien, y bueno, con el debido respeto, majestad, ¿cómo podemos contemplar las ideas de un perro si fueron desarrolladas mientras estaba en la calle? Es decir, por el hecho de que la persona vivía en la calle, entonces ya no podemos tener en cuenta sus puntos de vista o sus argumentos, cosa que se está atacando a la persona. La conclusión apresurada o la generalización apresurada. ¿Cuándo se llega a una conclusión apresurada? Cuando se toman instancias insuficientes, atípicas, excepcionales, incompletas, se señala un solo aspecto, ¿verdad?, para generalizar, se le llama eso. Puede conducir precisamente a los estereotipos, porque se toma unos solos aspectos y simplemente se reproducen como si fuera algo socialmente aprobado. Un colombiano me roba, por lo tanto todos los colombianos son ladrones. Pasa cálculo diferencial y cree que los demás cálculos son fáciles. Un solo cálculo. Muy bien. Aquí tenemos otra generalización apresurada que incluso podemos ponerla en relación con lo que vimos, con lo que hemos visto en las noticias. Nosotros hemos visto en las noticias cuando el noticiero, por ejemplo, va a una marcha pacífica y de la marcha pacífica hay unos cuantos vándalos y simplemente enfocan a los vándalos y dicen que la marcha fue vandálica y no fue ningún pacífica, ¿cierto? Entonces, eso se ve mucho en los medios, este tema de la generalización apresurada por conveniencia. Bien. Petición de principio se le conoce también como argumento circular, ¿verdad? Se presenta una conclusión sin haber sustentado de verdad, de manera precisa, de manera determinante, la premisa para que sea aceptada. Es decir, se da por sentado lo que ya se quiere probar. ¿Okay? El actual presidente es el mejor candidato para el próximo periodo, por lo tanto, es la mejor opción para el futuro de nuestro país. Ahí no se ha argumentado absolutamente nada por lo cual se debe afirmar que él es el mejor candidato. Todo acusado de herejía es culpable porque Dios nunca permitiría que quien no es un hereje fuera acusado de serlo. Entonces, allí se ve que se da, digamos, el argumento circular. Se da vuelta sobre lo mismo. La gente es pobre porque es vaga, porque si no fueran vagos no fueran pobres. Lo que digo es verdad porque yo nunca miento. Es lo mismo lo que digo. Lo que digo es verdad porque lo que digo es verdad. Tranquilamente pudiera decirse de esa manera. Y bueno, en la imagen, déjame entrar. ¿Por qué? Para poder salvarte. ¿De qué? De lo que te voy a hacer si no me dejas entrar. Es un argumento circular. Petición de principio, tenemos otro ejemplo aquí, ¿verdad? El libro dice la verdad porque allí está en el libro. Es decir, no hay un argumento, no hay una premisa, no hay una sustentación completa, sino que simplemente se llega de una vez a la apelación a las emociones. ¿Cuándo se apela a las emociones? Cuando usted, digamos, cuando usted lo que busca es conmover al auditorio, esa es la estrategia. Usted busca conmover al lector ideal, a su adversario o a la persona, desea conmoverla, haciéndole ver, digamos, como justo y razonable algo sobre lo cual no se han ofrecido razones ni evidencias, ¿cierto? Sino que simplemente a través de las emociones quieres hacerle ver que eso es justo y que eso es razonable. Miremos un ejemplo. Usted perdió el semestre, perdió la materia le quedó en 2.8, le quedó en 2.9, y usted va allá y le dice, profe, si yo pierdo, soy un becado, no sé qué, si no mantengo, mis papás no pueden pagar. Eso es lo que se conoce como apelación a las emociones, ¿cierto? Ojo, cuando se apela a las emociones, precisamente cuando se da en mayor porcentaje, se aportan, digamos, se centran en explotar las emociones, de los sentimientos, los temores o los prejuicios de la otra persona, en vez de presentar razones valederas, digamos, justificarlo con razones, con evidencias, con datos. Bien,
Ahí vemos nuevamente, apelación a las emociones. Disculpe, señorita, ¿podría comprarme esta crema para manos? Un señor, un vendedor en un almacén. No, gracias. Por favor, cómpremela, es que no he vendido nada, etcétera. En vez de darle razones por las cuales la crema es buena, ella la debería comprar, lo que hace es simplemente apelar a las emociones por el hecho de que va a perder el empleo, etcétera. Falso dilema. La falacia del falso dilema, cuando se presenta, presentan dos puntos de vista como únicas opciones posibles. Eso es todo lo que... No hay más opciones, hay dos opciones. Por eso es un dilema, ¿cierto? Una dicotomía, pero es falsa. ¿Por qué? Porque hay millones o digamos, hay una variedad, ¿cierto? De opciones para decidirse, ¿cierto? Entonces, ¿lo harás por mí? Pues que ya no me quieres. No hay otra forma, no hay otra salida, ¿cierto? En ese momento te das cuenta que si no eres uribista, eres santista. Por ejemplo, en este caso pudiéramos decir, bueno, si no estás con Duque, entonces estás con Petro, ¿cierto? Normalmente en el país se maneja así, digamos, este tipo de argumentaciones. Algunos uribistas, digamos, pudieran utilizar este tipo de argumentos. Ah, entonces eres santista. Ah, entonces eres petrista. Bien. El falso dilema, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué eliges? ¿Cenas conmigo o vamos directamente a tu casa? O sea, no hay una opción, no hay un no de parte de la señorita. Bien. Falsa analogía. Cuando se presenta esto, cuando se comparan dos hechos o situaciones mostrando sus semejanzas, pero ojo, se dejan por fuera las diferencias importantes que hacen que esa comparación sea incorrecta. Esto es óxido, es causado por el oxígeno en un proceso llamado oxidación. Si el oxígeno le causa esto a un tubo de hierro, imagínense lo que le hace a sus pulmones, cuando eso es totalmente falso. Eso lo utilizó la MAO, Movimiento Antioxígeno, para que lo eliminaran del medio ambiente. Bueno, hay otro ejemplo de falsa analogía, ¿verdad? ¿Por qué los estudiantes no podemos consultar los libros mientras hacemos los exámenes? Los médicos consultan sus libros para recetar algún medicamento y los abogados las leyes para preparar su defensa. Pero son dos situaciones totalmente diferentes. La economía de un país es como la de una casa. No puedes gastar lo que no se gana. Pero eso es mentira. La economía mundial y de un país se maneja diferente a la de una casa. Falsa relación causal. Consiste precisamente en pensar que la causa de un suceso es otro que sucedió antes. Y eso no siempre es así. Recuerden que cuando vimos tipos de argumentos, vimos los argumentos por causalidad y nos dimos cuenta que son multicausales. Recuerden eso, ¿no? No, gracias. Siempre que me dices que lo coja, falta relación causal, como vemos allí, ¿cierto? F de causa falsa. Te resfriaste porque no te pusiste el chaleco que yo te tejí. El sol sale porque el gallo canta, ¿cierto? No es la... Oye, falacia de accidente consiste en establecer una regla estricta cuando hay excepciones obvias o discutidas. Se incurre en ella cuando se pretende usar reglas demasiado simples para comprender situaciones complejas. ¿Ya? Ah, bueno, ok. A ti no te gustan los ateos. Tal persona es ateo, entonces debes odiar a esa persona. Y eso es una falacia. Relacionado más o menos con la foto. Falacia del accidente. Si cortar a personas con cuchillo es un crimen, entonces los cirujanos son criminales. Sabemos que esto es una falacia de accidente. Falacia de autoridad, cuando se apela a una falsa autoridad. Una autoridad no lo es en todo. Recuerden cuando vimos ejemplos, tipos de argumentación y vimos la argumentación por autoridad, dijimos que debe ser una persona relacionada con el tema. Una autoridad no sirve para sustentar cualquier tipo de temática, ¿ok? ¿Cierto? Ah, entonces tú sabes más que... Bien. Si lo dijo el maestro, si lo dice el profesor, listo, yo lo creo, ¿cierto? Cuando lo que hacen los maestros precisamente es, lo primero que hacen es ayudarles a ustedes a poner en duda todo, incluso lo que dice el maestro mismo. Falacia del falso consenso, que es el último que vemos, es aquel que se apela a una popularidad de una idea como razón
que se acepta. El argumento ad populum se llama también, ¿cierto? Ojo, redonda, todo el mundo sabe, cuando uno dice todo el mundo sabe que es plana, todo el mundo sabe, la mayoría de la gente sabe, eso es precisamente un argumento ad populum porque se apela a, a la popularidad, a la gente en general. ¿Okay? Argumento ad ignoratium es aquel que se apela a cuando no se conoce algo, no se conoce la verdad de algo, ¿cierto? Se presupone que como no se ha demostrado la existencia de eso o la inexistencia de eso, entonces, digamos, tu argumento es fuerte, cuando eso no es así, ¿cierto? No se apela al conocimiento, sino que se apela a la ignorancia, a lo que se ignora, a lo que no se sabe. Nadie puede comprobar la existencia de extraterrestres. Entonces, por lo tanto, no existe. Cuando eso no podemos. Un universo tan grande, tan amplio, no podemos decir que no existen otras vidas. Argumento ahí tiene otro ejemplo de apelación a la ignorancia. Y como no puedes probar lo contrario, entonces es falso. El sol es hueco. Argumento por la fuerza o ad baculum, ¿verdad? Es aquel que se incurre, ¿verdad? Se incurre cuando se pretende sostener una validez de un argumento teniendo como soporte la fuerza, la amenaza o el abuso de la posición de quien argumenta, es decir, la posición tuya. En este caso, normalmente se hacen de manera sutil, se insinúa, no es que se haga de manera evidente, sino que simplemente se insinúa eso. Ok, listo, no quieres convertirte al cristianismo, bueno, Dios te juzgará y podrías estar propenso a irte al infierno. Eso es, digamos, a la fuerza e incluso al miedo, ¿verdad? Ahí está la imagen de la falacia que nos indica precisamente eso. Ok, usted elige la mejor opción, ¿cómo no? Con un bate cualquiera entrega, ¿cierto? Con un arma de fuego cualquiera entrega el celular o lo que tiene. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos para la realización de esto. Que les agradezco la atención y espero que haya quedado claro el tema de las razones y las falacias. Cualquier duda lo resolvemos entonces a continuación. Muchas gracias. Bien, bien, jóvenes. Un segundo, un momentico. Bien, entonces vamos a tomarnos un espaciocito de receso porque, bueno, pues es bastante larga la explicación que estuvieron allí atendiendo. Entonces, tómense un minutico por lo menos de receso y ahorita retomamos nuevamente, ¿ok?
Bien. Retomamos. Ahora sí, pues pasamos al espacio. No sé si quedó alguna duda, algún comentario que tengan al respecto de las razones, de las razones, de las falacias, o si quedó todo claro, pues pasamos al espacio pues de práctico para mostrarle más o menos cómo harían ustedes el ejercicio de evaluación del borrador de su ensayo. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Nada? No, profe, pienso de que se puede dar a medida que usted nos vaya explicando lo que tenemos que hacer con nuestro ensayo. Listo. Muy bien, Stephanie, muchas gracias. Bien, vamos a mostrarles entonces el ejercicio, lo que vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? Entonces, yo les traigo este es un ensayo de una estudiante del año pasado, semestre pasado. Este es un borrador también, ¿verdad? Ya está incluso revisado, un tanto revisado por mí. Este es el que vamos a mirar para utilizar la rúbrica que usted va a utilizar con su ensayo. Este ensayo usted no va a tener nada que hacer con este ensayo, salvo mirar ahora aquí cómo va usted a evaluar el ejercicio, ¿verdad? Cómo va a realizar el ejercicio y cómo va a evaluar el borrador de su ensayo, del ensayo que usted presentó en la guía número 7, en el esquema decimal, y usted presentó un ensayo borrador. Repito, quien no presentó ese ensayo, de igual manera, usted seguramente ya tiene su ensayo elaborado, su borrador. Usted tome ese ensayo y haga el ejercicio evaluativo que vamos a mirar ahorita de manera práctica. Entonces, ya vemos que comienza con un título, ¿verdad? Ese título tiene que cumplir unos parámetros específicos según la rúbrica que vamos a ver. Tiene que cumplir unos parámetros, y la rúbrica que vamos a utilizar tiene mucho parecido, sí, bastante parecido a la rúbrica que utilizamos una vez en un ejercicio con la reseña. Nosotros evaluamos una reseña que yo les llevé utilizando una rúbrica parecida a esta. Es decir, una rúbrica que tiene una escala Likert que va de 0,5 a 0,1, ¿verdad? 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Excelente, bueno, aceptable, insuficiente y deficiente. Esta escala evaluativa es la que usted va a tener en cuenta para precisamente revisar su borrador, el borrador suyo. En este caso de manera práctica, vamos a hacerlo con el ensayo que yo les traigo a colación. Entonces, cuando les decía, ese título de allá debe cumplir unos parámetros, es el punto número 1, el componente número 1 que usted evalúa en su ensayo, el título, ¿cierto? El título, dice aquí, el componente dice, el título da cuenta del tema y además sugiere el punto de vista del autor, ¿cierto? Desde el título, de una vez, debe dar cuenta del tema que usted escogió y el punto de vista suyo. Recuerden que yo les he dicho a ustedes que la manera como usted plantee su tópico, el tópico termina siendo el mismo título, no importa. El mismo tópico que usted ha venido elaborando es el mismo título que usted va a utilizar. Y yo les he dicho, el título, usted
plantea específicamente cuál es la problemática, pero allí mismo plantea su posición, la posición suya frente a ese tema específico. Y esa posición suya precisamente se expresa, se sugiere, ¿verdad? A partir de el uso de unos adjetivos, de unos sustantivos en el tópico que expresen cuál es tu punto de vista. Lo expresan. Y ahora lo vamos a ver con relación al artículo este. Vamos a verlo, vamos a analizarlo, pero quiero que obviamente lo hagan ustedes más que yo. ¿Ok? Entonces, por lo menos en este caso, tenemos las redes sociales y la ayuda en el desarrollo de los jóvenes. En la escala de Likert que está allá, 0,5 excelente, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, ¿qué puntaje le colocarían ustedes? Alguno de ustedes seguramente le colocará 3, otro 4, otro 5. ¿Qué puntaje le colocaría usted y por qué? Teniendo en cuenta lo que dice el criterio de que dé cuenta del tema y sugiera el punto de vista. ¿Qué punto le da a alguno de ustedes? A ver. Analícenlo bien. Santiago Díaz, quiero que me participe primero. Profe, Dígame. María Camila, pues me parece que si cumple con los criterios que piden en la rúbrica, pues ella dice que las redes sociales y la ayuda en el desarrollo, o sea, está aportando de una manera positiva, o sea, su punto de vista es positivo hacia lo que va a implementar. Entonces le doy un 0,5. Ok, María Camila, 0,5, María Camila Mejía. Y me dice por acá. Yo también estoy de acuerdo con un 0,5. ¿Quién? Ah, Vanessa Gil. Ok, 0,5. Santiago Díaz, tú tienes audio, porfa. Tú tienes audio, no me venga con cuento. Dice que 0,4, dígame por qué. Profe, yo digo que 0,4 porque, o sea, ella no es tan específica o sea, ella sí plantea punto de vista, pero no lo hace de una forma específica, ya. Si lo hubiera hecho más específico, si hubiera sido 0,5. Porque ahí dice, o sea, ahí primero se enfoca en redes sociales, bueno, ese es el tema. Pero no está tan enfocado al punto de vista. Nomás aparece que la ayuda al desarrollo de los jóvenes, pero, o sea, eso queda no, o sea, en qué se va a basar el desarrollo de los jóvenes, ¿sí me entiendes? Ok, muy bien, muy bien. Ya. Muy bien, ¿alguien más? Las dos, Gil y María Camila, ¿qué dicen ahora con base en lo que dijo Santiago Díaz? Pues yo digo que está bien porque es que el título no puede ser demasiado explícito, o sea, no puede ser algo muy largo en el que él diga no, en el que, bueno, ella, si es una mujer, la ayuda en el desarrollo de los jóvenes, en la parte de la educación, que no, o sea, eso lo va a poner, pero en el ensayo, en el título solo pone como que su inclinación, si es positiva o si es negativa, es lo que se está refiriendo el criterio, digo yo. Ok, dices tú, muy bien. Miren, ambos, ojo, Gil, Mejía y Díaz, ambas visiones, ambas perspectivas, ambas evaluaciones están bien. Digamos, lo que dice Mejía y lo que dice Gil es cierto. Cuando tú lees, tú te das cuenta que eso de la ayuda da a entender como punto de vista de la estudiante, da a entender que lo que a ella le parece es que las redes sociales benefician, impactan de manera positiva en el desarrollo de los jóvenes. Listo, eso está muy bien. Es decir, da cuenta del tema y sugiere el punto de vista. Muy bien. Sin embargo, ojo, ponerle 0,5 y ponerle 0,4 no está
digamos, se acercan, ¿no? Se acercan las dos. Eso ahí están cercanos, no hay problema ponerle 5 o ponerle 4, no hay problema. Porque lo que dice Santiago Díaz también es cierto. No sé si fue Gila que me habló ahorita último, pero yo les he dicho a ustedes, les he enfatizado, cuando usted hace el tópico, usted tiene que ser lo más específico posible. Si usted dice las redes sociales, y yo les he dicho a ustedes, las redes sociales, yo veo ese título y a mí de una vez yo digo, bueno, en este ensayo voy a encontrar una descripción de la estudiante sobre, digamos, diciendo de qué manera ayuda cada una de las redes sociales que yo conozco. Instagram, Facebook, Twitter, ¿cuál es la otra? Facebook, Instagram, Twitter, bueno, WhatsApp. Todas las redes sociales, todas, seguramente me las va a describir. Eso le obligaría a la chica, o a ti, si eres tú quien está buscando el tema de redes sociales, te obligaría a tener que buscar todas y cada una de las redes, investigar sobre ellas para poder precisamente presentar argumentos que vayan relacionados con los beneficios de cada una de ellas, ¿ya? Ahora bien, muy diferente sería si tú allí dijeras Instagram, ¿verdad? Instagram y el impacto positivo en el desarrollo, pero el desarrollo, como muy bien lo apuntó el joven Díaz, el desarrollo sigue estando muy amplio. ¿Cuántos tipos de desarrollo conocemos? ¿Cuántos tipos de desarrollo pudiéramos trabajar? A ver. Claro, Energio, y el lugar también. Claro, el contexto. Recuerden bien que el problema del cual usted va a tratar su ensayo es una cuestión, es una problemática cercana a tu realidad. No olviden eso. Con esto hemos sido enfáticos. Es cercana a tu realidad. Entonces, nosotros hemos visto de qué manera utilizamos en Cartagena de Indias las redes sociales, pero en Cartagena de Indias, hablando de jóvenes, hay jóvenes de estrato alto, estrato medio, estrato bajo, hay jóvenes adultos, hay jóvenes adolescentes, ¿cierto? Es decir, ¿qué tipo de jóvenes? Hay jóvenes universitarios, hay jóvenes de básica secundaria. Dejando el título así, queda demasiado amplio y lo que indicaría es que vas a hablar de muchas cosas. Por eso es que Mejía, creo que fue Mejía o Gil, por eso es que yo he sido enfático en el tema de especificar, ¿ok? En el tema de la evaluación no está mal, ojo, no ha sido mala la evaluación que le ha dado tanto uno como otro, 5 o 4, ahí estamos bien, con eso no hay problema, pero de todas maneras el título necesita un ajuste. Bien, necesita un ajuste. Les voy a dejar la introducción que llega hasta donde dice vivir, aquí. Voy a subir para que no... Hasta ahí, ok. Toda esa es la introducción. Hasta donde dice vivir. La introducción dice, el punto de introducción dice, ojo, en la introducción se sitúa la cuestión, es decir, se sitúa la problemática. Se sitúa también el punto de vista y se sitúa la tesis que se va a defender. La tesis es la afirmación. Les adelanto, la autora de este texto ubica la tesis en negrilla. Eso que está en negrilla se supone es la tesis. ¿Ok? Entonces, primero, en la introducción se sitúa la cuestión, el punto de vista y la tesis. Y el segundo punto, criterio que hay en la introducción dice, en el último párrafo de esta sección aparece de forma explícita la tesis. Recuerden que la introducción es un párrafo o 2 párrafos. Si es en el segundo párrafo, aparece en la parte final del párrafo.
Si es un solo párrafo, aparece en la parte final. Listo. Aclarado eso, analicen, lean bien ese párrafo introductorio y me van a presentar sus impresiones con relación a los criterios que se evalúan. Tomémonos unos minuticos, un par de minuticos para leer bien, analizar y luego ya participa, bueno, me dice quién quiera participar. Si no, participa Kevin Díaz, Kevin Osorio. Profesor, ¿podría mover un poquito el mouse acá de la... ¿De dónde? Ahí lo estoy moviendo, ¿de dónde? de la rúbrica porque no puedo ver bien los ítems de la introducción para... ¿Esto? ¿Así? Sí, sí. Hagamos algo. Les voy a ampliar esto, ¿ok? Para que lo lean mejor. Un par de, eso no demora nada, un minuto como mucho, para que lo analicen bien y luego vamos entonces a evaluar. Bien. Ahí está ahora el criterio. Los criterios que van a evaluar son estos que están acá. Dos criterios. Recuerden que si son 2 criterios, tiene que cumplir los 2. Si cumple uno y el otro no, entonces se ve afectada la evaluación de ese componente de introducción. ¿Ya? Tiene que para poderle poner el 0,5, cumplir ambos. Si no los cumple, entonces estaría entre 0,4 hacia abajo. Bien, ¿qué me dice? ¿Qué me dice Kevin Osorio? Profe, después de él puedo opinar yo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que si después de él puedo opinar yo. Sí, por supuesto, claro que sí. Kevin. Kevin, no me digas que le das paso a ella, no pues tan dadivoso. No. Pues yo, Bien, pues yo Kevin. consideraría que no estaba como tal de todo excelente. Okay. Pues pensando que, bueno, en el punto de vista, o sea, es algo que lo hace muy, no como tal, algo muy superficial, si me entiende, porque da como una información, porque dice, actualmente las redes sociales generan un impacto positivo en los jóvenes, pero no, como tal, no dice algo que llame la atención de su punto de vista, porque creo que lo que usted me dijo fue que lo señaló con negría, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y además hay
yo digo que hay, hay un motivo de inconcordancia en el sentido en que dice que también, o sea, que es buena, pero dice que es buena, que afirma que se puede, pero que puede afectar en el desarrollo de los jóvenes, o sea, Hay e una incluso, incoherencia, ¿te parece? sí, porque mire, aquí dice, en los jóvenes que pueden utilizar de forma correcta las herramientas que esta proporciona. O sea, que ella está generando un buen impacto, pero cuando genera un buen impacto es porque está produciendo cosas buenas en las personas, ¿sí me entiendes? Cuando usted genera Ok. un buen impacto, hace, entonces él mismo se contradice, pero esta puede generar tantas cosas que, y dice Ajá. que sin embargo ya estos son consumidas mayores por jóvenes, afirma que no sé qué, no busca cosas como para apoyar más lo que dice que porque son buenas. Ok, recuerda que, Kevin, que esta parte introductoria no es para apoyar, no es argumentativa, es introductoria. ¿Ok? Sí, pero más que todo, o sea, lo que yo busco es como para que él entre en ambiente que porque son buenas, ¿sí me voy a entender? Ok, En un la camino, cuestión, el problema. en un camino de porque se han vuelto buenas y porque sirven Ok, tanto para los jóvenes. muy bien, Kevin, muy bien, gracias. Stephanie fue la que me pidió palabra. Sí, Adelante. yo pienso de que lo hizo más o menos, yo le pondría como un 0,2, porque siento de que, porque Más o siento menos que es la 3, tesis, más o menos es un 0,3. bueno, entonces no lo hizo muy bien, porque la tesis se supone que con lo que usted nos ha explicado tiene que tener claro su punto de vista y especificar bien lo que va a tratar, o sea, no solamente hablar algo general como estábamos hablando del título, que era redes sociales en general y las TIC, eso tiene mucho que abarcar. Y yo pienso que ya desde ahí comenzaría mal, porque si uno no tiene claro qué es lo que va a hablar en la parte de la introducción, lo de la hora de sustentar no sería, o sea, no sería muy claro, por decirlo así. Muy bien, Stephanie. Entonces, miren, jóvenes todos, Kevin y Stephanie apuntaron precisamente a las dificultades que tiene esta parte introductoria. Profesor. Dale, Guardo, adelante. Adelante, Guardo. Profesor, sí, yo iba a decir que estoy de acuerdo con Stephanie porque en verdad como que en parte sí defiende lo que ella dice en el título del desarrollo de los jóvenes, porque en parte sí lo dice, pero como que hay un momento en el que se contradice. Entonces yo creo que ella debería como que defender puntualmente de lo que ella va a hablar, y en el título ella dice que va a hablar sobre el desarrollo como positivo que tienen las redes sociales en los jóvenes. Entonces no sé, me parece como que no defiende muy bien de lo que ella dice que va a hablar, cuál es su tema. Así es, Guardo. No Pero una aterriza, ¿cierto? pregunta, No aterriza. una pregunta, o ¿Cómo? sea, profe, o sea, en Adelante. mi pensamiento yo pensaría que tal vez no comenzó de la mejor manera, poniendo Ajá. su tesis adelante, o sea, no, no es o sea, yo no comenzaría así, yo comenzaría diciendo o hablando de que se ha generado polémica y que sí ha causado daño, pero y entonces en la parte que es más la que yo voy a tocar, Simón, ¿entiendes? Los Así posts, es. o sea, a favor de desarrollo del artísimo, ¿entiendes? Y a lo último daría mi punto de Claro, vista y mi tesis. claro. Esa Muy es la bien. forma, por eso, así fueron 0,5 para mí, porque No, obvio no, está tocando perfecto. que no son de todo buenas, pero que están favoreciendo una gran población. Perfecto, perfecto. Las tres intervenciones fueron fabulosas. Miren, les voy a pedir que hagan este ejercicio. Miren el párrafo nuevamente, desde donde dice, gracias a las redes sociales, los jóvenes son capaces de crear, Volteen ese párrafo y miren cómo queda. O sea, volteenlo. Comiencen desde gracias a las redes y volteenlo y verán cómo queda. Si ve que, noten ustedes que esa última parte donde dice, gracias a las redes sociales, los jóvenes son capaces de crear una identidad propia, cosa que les hace capaces de defenderse, podría tranquilamente
ser el inicio de del problema que se va a plantear, así como muy bien lo dice Kevin. Sí, sí, exactamente. Esa parte fuera la fundamental para comenzar, ¿cierto, Guardo? ¿Cierto? Y sí, ojo, eso fue lo que dijo Kevin ahora, ¿no? Como que ella debió comenzar, como explicar de la mejor forma su tesis. Entonces sí, es mejor que comenzar diciendo, gracias a las redes sociales los jóvenes son capaces de crear una identidad propia, porque ya como que está explicando y estando un punto a favor de lo que de verdad se trata su tema. exactamente, María. Entonces, eso, dense cuenta ustedes que estamos viendo un ejercicio de otro. Lo mismo ustedes tienen que hacer con el de ustedes. Ojo con eso. Ahora, ¿por qué está en rojo las TIC? ¿Por qué creen ustedes que está en rojo las TIC? Les ayudo. Tiene que ver con el título. ¿Por qué está en rojo las TIC? Las TIC son tecnologías de la información y la comunicación. Yo me imagino que ella lo puso en rojo porque va a hablar como... Lo puse en rojo yo, María. Ok, pero ahora sí. No. Diría yo porque es lo mismo. María, creo que María iba a decirlo. Yo diría que porque ella en el título no especifica sobre qué red social va a hablar, y tampoco dice TIC. Y tampoco dice TIC. Exactamente. Muy bien, María. ¿Sí ven? Ojo, en la introducción me está hablando de TIC, pero en el título no me habla de TIC. O sea, desde el título comienzas, ¿oíste? Desde el título tú comienzas. Tú estableces de lo que vas a hablar desde el título. Ok, ¿por qué me hablas de las TIC acá en la introducción si tú no me has hablado de TIC acá arriba? O sea, me vas a hablar de TIC, me vas a hablar de redes sociales sola. ¿De qué me vas a hablar, cierto? Muy bien. También especificar qué redes sociales. Muy bien. También eso como muy bien lo analizaron ustedes. Ahora, lo último. Kevin lo analizó muy bien. Miren que aquí ella utiliza pero. Aquí utiliza pero. Pero, dice pero y te dice, tienen algunos aspectos negativos. Ok. Bueno, pensemos que aquí viene hablando positivo, ¿verdad? Viene hablando positivo de las TIC y te coloca pero porque después te va a hablar de un aspecto negativo, ¿cierto? El pero es un conector que te permite unir una oración cuyo concepto es positivo con una oración cuyo concepto es negativo, o a la inversa, una oración o unas oraciones cuyos conceptos, cuyas ideas son negativas y las conecta con ideas que son positivas. Es decir, ideas contrarias. El pero se utiliza para unir ideas contrarias. Entonces, pensemos, desde aquí viene hablando positivo. Muy bien, listo, ya está bien. Pero, ok, me habla negativo. Listo, válido. Después del punto seguido me utiliza sin embargo. ¿Qué es sin embargo y pero qué son? ¿Qué sucede con ese sin embargo? Son conectores, pero ¿qué sucede con ese sin embargo allí? Si ya utilizó pero arriba, ¿qué sucede allí? Y ojo, tiene que ver con lo que se contradice una idea con otra. Muy bien, hay una contradicción. ¿Por qué? Porque sin embargo y pero son dos conectores iguales. Tranquilamente tú puedes utilizar pero por sin embargo o sin embargo por pero, ¿ok? Los dos son lo mismo. No obstante, por pero
no obstante por sin embargo por no obstante, sin embargo por pero, los puedes intercambiar y el sentido es el mismo. Entonces, usar esos dos conectores allí mismo produjo esa confusión que muy bien se dio cuenta Kevin al principio y ahora Stephanie, ¿ya? Hay una contradicción por el uso de los conectores. Aquí utiliza unas ideas positivas, luego lo conecta con una idea negativa de las redes sociales, pero luego la conecta con una idea positiva. O sea, ¿por qué no unir mejor todo lo positivo y ya al final presentar lo negativo? Y luego plantear entonces digamos, la tesis, ¿ya? La tesis que quiere defender. ¿Sí vieron, no? ¿Sí lo notaron? Bien. Entonces, ya podemos darnos cuenta que aquí tranquilamente puede tener un 0,3, un 0,2 como le puso Stephanie. Muy bien puesto. Bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Porque bueno, lo demás ya es más tedioso. Pero usted tiene que tener en cuenta precisamente cuando ahora que comience a evaluar su ensayo, su borrador, el borrador que usted presentó, usted tiene que tener en cuenta cada uno de esos puntos. En el punto de la tesis debe sintetizar la posición del autor o la autora frente al problema. Son 3 puntos que se evalúan, son 3 criterios que se evalúan en el punto 3 de tesis. La tesis expresa una oración precisa y concisa. Ojo, esta oración, como muy bien lo dijo, no es precisa ni concisa porque un impacto positivo no me indica, no me dice absolutamente nada en relación a lo que ella dice acá arriba en el tópico del desarrollo de los jóvenes. Por eso es que yo les he insistido a ustedes, usted elabore bien su tópico, especifíquelo bien, y luego, a partir del tópico suyo, usted elabora la tesis. Miren bien, vamos a hacer un ejercicio aquí rápido con relación a esto. Mírenlo bien para que se den cuenta. Vamos a reescribirlo. Digamos que la chica o el estudiante dice Instagram, ¿cierto? Instagram y los beneficios en el desarrollo, no sé, en el desarrollo psicológico de jóvenes en riesgo. Listo. No sé, bueno, en riesgo sabemos que hay un tipo específico de jóvenes que se le llama jóvenes en riesgo, ¿cierto? Listo. Ya tenemos ese allí. Ojo, ¿cuál sería la tesis de ese tópico? Este es el tópico, este sería el tópico, pero este también sería el título. ¿Cuál sería la tesis con base en ese tópico? Un segundito. Seguir la idea de la estudiante. En la actualidad, Instagram perdón. Instagram viene mostrando ciertos beneficios en el desarrollo viene mostrando no.
Ahí está. Bien, Instagram cuenta con la capacidad técnica, tecnológica, para generar beneficios en el desarrollo psicológico. Esto es un tanto enredadito, pero ahí vamos. En el desarrollo psicológico de los jóvenes en riesgo. Lo que quiero que vean es, miren la similitud que hay entre el tópico y cómo tú desarrollas la tesis. Sí se dan cuenta, ¿verdad? Sí están viendo. O sea, la tesis tiene que tener las variables que tú utilizas en el tópico. Entonces, en este caso, ella aquí no está teniendo ningún tipo de relación con las variables que establece acá en el título o en el tópico, ¿no? El título sería el mismo tópico. Puedes utilizar el tópico como título. Si ven eso, ¿no? Es decir, ella aquí, la autora de este texto, no muestra conexión entre la tesis que ella plantea y el tópico o el título que ella establece de su ensayo, ¿sí? Un ejemplo para demostrárselo, se lo muestro acá, ¿cierto? Yo les reescribo el tópico, aquí en un tópico, y fíjense que la tesis puede surgir, puede salir a partir del mismo tópico, de las variables que tienes en el mismo tópico que tú estableces. ¿Listo? ¿Sí? ¿Claro? ¿No? Una manito siquiera, por favor. Dedito arriba, por favor. O no, si tienen dudas. Bien. Entonces usted tiene que, ojo, en una oración precisa y concisa. Precisa y concisa. Gracias. Esta es una oración precisa y concisa, pero no es clara. ¿Ya? No es clara. Bien, gracias. Y finalmente el tercer criterio es la tesis expresa una idea completa. ¿Ya? Entonces, así usted va punto por punto en el desarrollo de los argumentos. Se va a evaluar, la tesis es sustentada a partir de razones. Acuérdense que en el tema anterior de evidencias, cuando ustedes estuvieron en el ejercicio que hicieron anterior, ustedes tenían que identificar una afirmación que sería la conclusión. Tenían que identificar unas evidencias que sustentaban esa conclusión y tenían que identificar un razonamiento que estaba dentro de un párrafo, y ese razonamiento prácticamente es un razonamiento explicativo de, digamos, de la conclusión y de las evidencias que se presentan. Si recuerdan el ejercicio, lo mismo es aquí en esta evaluación. La tesis se sustenta a partir de razones o premisas atinentes, es decir, pertinentes, que tengan que ver con el tema. Las razones o premisas son convincentes, es decir, que te convencen o convencen al lector. Las premisas se sustentan a partir de datos y evidencias, lo que les decía hace un momento, hechos, ejemplos, detalles, etcétera. Y el texto carece de argucias argumentativas o falacias, que es el tema que estamos viendo hoy. Es decir, si usted en su ensayo tiene encuentra tres falacias, usted tiene un 0,3 allí en cuanto a falacia, en cuanto al tema de falacia. 0,3. Si tiene 2, 0,4. Si tiene 1, 0,5. Si no tiene, 0,6 si puedes. 0,5. Bien, el manejo de fuentes. Las fuentes son confiables, son reconocidas, las citas son pertinentes y se presentan de manera adecuada, comentadas, y además siguiendo la norma APA. Allí usted tiene que evaluar eso. Incluye 1 o 2 párrafos de conclusión. Recuerden que ustedes presentaron unos párrafos de conclusión tentativos, ¿cierto? Tentativos. Bueno, listo. Usted analiza esos párrafos. Algunos de ustedes presentaron 1, otros presentaron 2. Así como la introducción, la conclusión es igual, 1 o 2 máximos.
Entonces usted verifica que incluyó conclusión. Y si la conclusión resume los argumentos y reafirma la tesis. En el punto 7 se evalúa el criterio, por ejemplo, la claridad del propósito comunicativo, si buscas convencer al lector de tu punto de vista, y si el tono o el estilo, el léxico, es adecuado. Acuérdense de la adecuación. Si es adecuado al lector ideal estipulado. Recuerden que el lector ideal estipulado soy yo como parte de una comunidad académica. Entonces, si tu léxico utilizado es adecuado, bueno, listo, ahí seguramente tendrás un buen puntaje. Si no, bueno, tendrás más o menos. El texto es coherente, ¿verdad? Es decir, coherente de forma desde lo global como texto y también desde las oraciones. Se implementan procedimientos de cohesión y coherencia, de cohesión, por ejemplo, de los conectores lógicos. En este caso, por ejemplo, en la introducción, si ella allí tuvo dificultades, en este punto tendría menor nota, ¿no? Si utiliza sustitución léxica o elipsis. Y los dos últimos puntos, 9 y 10, que tienen que ver con norma APA y ortografía y puntuación, si la lista de referencias que tú presentaste se corresponde con las citas que presentaste en el cuerpo del trabajo y si aplicaste las normas APA bien, si utilizaste un tipo de letra Arial 12 o Time New Roman 12, si utilizaste los márgenes 2.5, 2.5, 2.5, si lo paginaste o no lo paginaste, todo eso se mide aquí. Les digo esto, que este ejercicio lo tienen que hacer ustedes porque esta es la rúbrica que utilizaré para evaluar sus ensayos al final. ¿Ok? ¿Listo? ¿Algún interrogante, jóvenes? ¿Hasta acá? Si no, entonces dejamos hasta allí y bueno, ya ustedes a partir de hoy comienzan a revisar su ensayo, hacen el ejercicio, eso no tiene mayor cosa y mañana entonces en la mañana, a las 7 de la mañana nos vemos y hacemos la socialización de los hallazgos que ustedes tuvieron, lo que encontraron ustedes en sus trabajos. ¿Ok? Bueno, gracias, Guardo, por la confirmación. Te voy a repetir, Santiago. Hombre, estabas por allá lejos por el patio y viniste corriendo. Mira. Santiago, perdón, ya enseguida les mando. Un segundo. No te vayas, cálmate, Ray, cálmate. Un momento. Acá está, acá. Bien, aquí les envío la rúbrica. Ahí está la rúbrica, miren. Confírmenme que la pueden descargar. Confírmeme, por favor, que la pueden descargar para volverle a explicar a Santiago, que estaba por allá lejos. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, Santiago, esa rúbrica que te acabo de enviar ahí, que les acabo de enviar, esa es la que tú vas a tener en cuenta para evaluar el borrador de tu ensayo. El borrador que presentaste lo vas a evaluar, así como los ejercicios que hicimos ahora, de manera consciente. Recuerda, no es una nota, como tal, no es una nota. Es decir, usted realiza este ejercicio y no es que yo te voy a poner entonces 5, no. Pero lo realiza porque mañana vamos a socializar, cualquiera puedo llamar o cualquiera voluntariamente puede pasar y eso, así como la participación de hoy, también les va a ayudar a, obviamente en la nota, cuando evaluamos, no evaluamos solamente lo que usted conoce o lo que usted sabe hacer, sino también cómo usted es, si usted es participativo, si usted es respetuoso, si usted es proactivo, etcétera, etcétera. Todo eso por lo menos yo lo evalúo y al final lo tengo en cuenta para la nota. ¿Listo? Ok, Santiago, muy bien.
¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Daniela Profesor, una Blanco. pregunta. Dígame, Guardia. Daniela Blanco siempre se va rapidito. Dígame. María Guardia. Después María. Profesor, ya, o sea, yo la actividad la tengo que realizar con lo que yo monté, o sea, no le puedo mejorar nada. No. Ojo, si tú has mejorado, o sea, si ya tú has mejorado, porque si, yo lo que digo es que si tú después de que presentaste ese ensayo lo has mejorado, listo, trabaja sobre ese ensayo, sobre ese trabajo. Pero si tienes el que presentaste aquella vez, no hay problema, ese lo usas. Bueno, vale, profesor, gracias. Bien, María, Camila. Profe, disculpe, no escuché. Lo que vamos a evaluar nosotros en nuestro ensayo y lo vamos a subir a Sabio. No. Mañana, aquí en nuestra sesión, usted lo presenta. Ya, usted presenta, digamos, encontré mi título, tuvo estas dificultades, ya. O sea, usted presenta eso de manera oral. ¿Ya? Bueno, profe, gracias. Bueno, María. Pues les agradezco la atención, jóvenes. Hasta aquí dejamos la clase. Detengo la grabación y les deseo que tengan entonces un resto de tarde maravilloso. Cuídense mucho, jóvenes. Hasta luego.